Continuamos a través de www.cielosabiertosturradio.com en este especial sobre la pornografía. Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor John Jairo Camargo, que nos está desarrollando este importante tema. Así que hay dos casos muy específicos, inclusive hay muchísimos más, por supuesto, de ese tema, pero ¿por qué no miramos esos dos casos, doctor, específicamente del rey David y de Sansón? Sí, pastor, el rey David, que encontramos este caso en 2 de Samuel capítulo 11, versículos del 2 al 4, es el caso ya conocido, archifamosísimo caso de cuando el rey David cae con esta mujer hermosa. Dice la palabra: una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasear por la azotea del palacio, y desde allí, mire otra vez la palabra, vio, dice, ¿no? Vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Yo quiero hacer aquí, pastor, una acotación, si usted me lo permite, y es que esto no se trata de qué dice Cielos Abiertos, esto no se trata de qué digo yo, esto se trata es de qué dice la palabra. Yo no sé si las personas que nos escuchan hoy se ven confrontadas porque de pronto les habían enseñado otra cosa, ¿no? En su iglesia, en un seminario, su pastor, su consejero, etcétera. No sé. Se trata de las Escrituras. Nosotros estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Ese es el objetivo fundamental. Y dice aquí la palabra que David vio. Y más adelante en el versículo 4 dice: entonces David ordenó. Pastor, cuando usted mira, se producen órdenes en su corazón que lo llevan a modificar su comportamiento, que lo llevan literalmente a establecer un comportamiento que muchas veces no está dentro de la palabra de Dios. Este hombre vio, pero hay una cosa muy importante con respecto a David, a Sansón y a muchos casos más, por tiempo no los podemos mencionar, y es que estos no eran hombres impíos, estos eran hombres que conocían de la palabra de Dios. Y aquí tenemos que decir algo con mucha franqueza y mucho cariño, y es que el problema de la pornografía se ha metido al interior de la iglesia como un cáncer. Es el pecado oculto más grande y más extendido dentro del pueblo de Dios. En una encuesta realizada por este instituto Max Planck en Estados Unidos, se encuentra que el 40% de los pastores literalmente aceptan haber consumido material pornográfico. Y esta es una cifra muy preocupante. Si así están los pastores, ¿cómo estará la congregación? Nosotros debemos hacer un ejercicio completamente honesto y sincero. No podemos y no debemos caer en el grave error de espiritualizar todas las cosas, porque nosotros somos seres humanos, nosotros conocemos del Señor, rescatados, redimidos, justificados, pero seguimos en un cuerpo de carne. Seguimos en un cuerpo que se enferma, seguimos en un cuerpo que siente frío, que siente hambre, seguimos teniendo una humanidad que literalmente nos puede llevar a hacer tropezar en cualquier momento, pastor. Entonces, esta es una problemática que está al interior de las iglesias muy difundida, y debemos decirlo con claridad, con honestidad, pero también con una firmeza que nos permita hacer un ejercicio de reconocimiento y de arrepentimiento para que podamos apartarnos como el Señor nos manda. Por eso dice la palabra, pastor, en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice la palabra, no se equivoquen, ni los fornicarios. Mire otra vez este listado de cosas. Hace
referencia a cosas sexuales, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, no sé qué parte de eso no se entiende hoy, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Por qué nosotros, habiendo sido lavados, nos vamos a ir otra vez a revolcar en cosas que no debemos revolcarnos, en el pecado, en la inmundicia y en todo este tipo de cosas? Y el otro caso es el de Sansón, que lo encontramos en Jueces capítulo 16. Y aquí quiero hacer referencia a algo. Todos conocemos el caso de Sansón y el nombre de esta mujer que lo hizo tropezar, ¿no? Dalila. Tenía que ser una mujer hermosa también. Y el propósito que Dios tenía con Sansón era liberar a Israel de este tiempo de sufrimiento al que era sometido por causa de los filisteos, ¿cierto? Ese era el propósito de Dios con Sansón. Pero lamentablemente una debilidad en la carne de Sansón se atravesó. Y esa debilidad era una debilidad por las mujeres, pero esa debilidad, toda debilidad de la carne está alimentada por algo. En este caso por la lascivia, por la lujuria, por muchas cosas. Y se enamoró de Dalila. Este hombre se enamora y eso lo debilita a él. Y la palabra Dalila significa precisamente, el nombre Dalila significa la que debilitó. Que es curioso esto. ¿Y dónde sucede esto? En el valle de Sorek. El valle de Sorek significa vid escogida. Pastor, esta es una problemática que está muy difundida al interior de la iglesia hoy y que nosotros como hijos de Dios y como creyentes, más que cualquier otra persona, tenemos que hacer un ejercicio de honestidad, porque usted puede tapar el problema, pero el problema lo conoce Dios. El problema Dios lo sabe y Dios nos quiere ayudar. A pesar de lo que somos, a pesar de los errores, el Señor nos quiere ayudar, pero esa ayuda no va a llegar si no empezamos por un ejercicio de honestidad y por un ejercicio de reconocimiento. Y haciendo alusión al caso de Sansón, tengo que decirle a muchas personas que quizás están viviendo esta problemática, pastor, que literalmente Dios tiene un propósito con nosotros en esta vida. Tiene un propósito, hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero que muchas veces por una debilidad en nuestra carne que está atravesada, que está gobernando, que ha tomado el control, de pronto ese propósito se está viendo entorpecido hasta el día de hoy. Y lo digo desde la palabra, por supuesto, fundamentado en la palabra, pero también un poco desde la ciencia. Y quiero decirles, sobre todo si hay pastores, líderes que nos estén escuchando de congregaciones, que este es un tema que tenemos que abordar. Y si usted, que es ovejita, va a una iglesia, se congrega en su iglesia, hablen con el pastor y propongan seminarios. Empecemos por educarnos, papá y mamá. Qué bonito que estos temas los toquemos al interior de la iglesia sobre principios bíblicos. Claro, le damos una mirada a la ciencia, pero lo fundamental es la palabra de Dios. Y que la gente sea educada, pastor, porque muchísimos casos de personas que han caído en este tema y parejas incluso también, los dos como pareja han caído en esta problemática grave, se han dado también por falta de conocimiento, por falta de información, por falta de conciencia, de instruir en la palabra. Por eso el Señor Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando una persona es instruida, enseñada en las Escrituras de una manera correcta y profunda, créame, pastor, que mañana va a tener la oportunidad de mirar pornografía y va a decir no. Va a establecer un límite, porque tiene la información, y en ese sentido la palabra nos da libertad para no terminar esclavizados. Entonces, lo primero es, hablemos con nuestros líderes, con nuestros pastores o pastores que nos escuchan en esta mañana, propiciemos estos seminarios, pero de una manera muy bíblica y muy centrada, porque hay otro extremo, pastor, y es que hay que decirlo, muchos líderes en muchas congregaciones han cometido el error de abordar estos temas, pero adoptan las estrategias, como lo diría el pastor David Wilkerson. Hoy la iglesia desciende a Egipto para traer las estrategias del mundo
e implementarlas en la iglesia, y por eso cada vez más la iglesia se parece más al mundo. No, nosotros no tenemos que hacer eso, porque nosotros tenemos las herramientas y están en la palabra de Dios. Y literalmente muchos pastores han cometido el error de aconsejar a la gente invitándolos a hacer cosas que lo hace el mundo, lo promueve el mundo. Nosotros no podemos caer en ese error. Entonces debemos tener en cuenta lo que dice la palabra. Entonces, primero, capacitación, pastor. Capacitación. Una capacitación en la iglesia, dar tiempo para estos temas, seminarios para estos temas, porque, mire, pastor, muchas iglesias hacen retiros de parejas, ¿no? Se hablan de muchos temas, pero estos temas no se profundizan, y muchas veces estos son el foco, son el asiento de los problemas, o el nacedero, el nido de los problemas que están en la pareja. Entonces la pareja va al retiro, llega muy feliz, llegan muy bien, llegan ministrados, llegan felices, contentos, reconciliados, etcétera, pero a los 2-3 meses usted se encuentra los mismos problemas, porque es que hay que atacar las cosas de raíz. Entonces la primera recomendación es mucha capacitación, y si los pastores no han manifestado ese interés, nosotros tenemos como ovejas también la responsabilidad de mostrarle esa necesidad a los pastores, para que ellos, como líderes de la congregación, promuevan este tipo de actividades. Muy bien. Otra recomendación, pastor, si lo hicimos hace 8 días, si hay alguien que esté que se vea envuelto o esté envuelto en este tipo de problemáticas, literalmente busque ayuda, busque una consejería pastoral totalmente equilibrada y bíblica, y también si es necesario, porque lamentablemente hay que decirlo, pastor, a veces es necesario, hay que buscar ayuda profesional. Eso es como cuando a mí me buscan, por ejemplo, es que mi hijo está consumiendo droga. Uno tiene que analizar si el caso de la persona todavía se puede manejar con una consulta externa. Lamentablemente, pastor, a veces este tema de la pornografía nos ha cogido tanta fuerza que ya la persona necesita una intervención clínica mucho más fuerte. Entonces hay que mirar y analizar si se necesita esa intervención también, pero lo primero es una consejería pastoral, y que la persona se sujete a una guía pastoral y, digámoslo, a una disciplina. No disciplina en el sentido de castigo, sino disciplina en el sentido de formación, para poder superar todas estas cosas y estas luchas. Y esto es importante porque estamos expuestos de una manera o de otra. Mire, la música, los bailes, lo que dicen las letras de las canciones hoy, lo que están escuchando nuestros hijos, que muchas veces es de manera involuntaria, porque usted sale a coger el transporte para irse para su colegio, su universidad, y se subió allí al transporte y escuchó música, entró a un centro comercial y escuchó música, las imágenes de la publicidad, todas estas cosas, estamos siendo bombardeados a toda hora y en todo momento. Por eso es fundamental que nosotros aprendamos, pastor, a tener una relación con el Señor estrecha, una relación con el Espíritu Santo de Dios, a permitir que el Señor nos guíe, nos ayude, nos fortalezca. Es imposible tener una relación sana con Dios si nosotros no tenemos un contacto permanente con Dios, con la palabra, y esto implica diario con la palabra. Si, pastor, nosotros, la mente humana, imaginémosla, si me lo permiten, como una caneca, ¿no? Y esta caneca la vamos llenando de cosas, pero muchas veces esa caneca se nos vuelve una caneca de basura, y al final del día tenemos cualquier cantidad de información. En un día de 24 horas, millones de pensamientos se pasan por la mente de una persona. ¿Cuántos de esos pensamientos son buenos? ¿Cuántas de esas imágenes que tenemos son beneficiosas? ¿Nos ayudan a crecer, a construirnos como personas, como seres humanos, como hijos de Dios? ¿Y qué pasa en la vida de una persona, pastor, donde a diario iniciamos el día con el afán del día a día, pero no tenemos un momento de intimidad con Dios, un momento con la palabra, ¿no? Porque se nos enseña mucho en la iglesia, y está muy bien, que tenemos que tener intimidad con Dios a través de la oración, pero, pastor, tenemos que aprender a tener intimidad con Dios a través de la palabra de Dios. Debemos aprender a sacar tiempos con la palabra de Dios, a permitir que nuestra mente, la palabra sea
la que nos impregne, porque eso es lo que hace que se limpie. A mí cuando me dicen, ¿a usted le lavaron el cerebro? Sí, señor. A mí me lavaron el cerebro con el champú de la palabra. Y me lo lavaron de inmundicias, de iras, de rencores, de tantas cosas que a veces estamos tan llenos. Entonces la invitación, y creo que la mejor recomendación que podemos hacer es empezar, pastor, a impregnar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de la palabra. Y si usted que nos escucha en esta hora, donde quiera que usted esté, ama a Dios, pastor, amar a Dios no es una cuestión de sentimientos. La mejor forma en cómo nosotros podemos demostrarle a Dios que lo amamos es a través de la obediencia. ¿Me amáis? Obedeced mis mandamientos. Entonces, para Dios esa es la mejor manera. Y Dios nos manda a tener intimidad con la palabra. Dios nos manda a tener intimidad con las Escrituras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo no sé si haya en esta hora alguien desesperado, triste, ha sido confrontado con este tema. Yo tengo que terminar diciéndole: hay esperanza, pero la esperanza está en Cristo, en la palabra. En la palabra vamos a tener restauración, en la palabra tenemos libertad. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Claro. Papás y mamás, ¿qué hacemos si ya tenemos una dinámica de comportamiento y ya ellos no aceptan que se les diga, que se les haga? Bueno, eso es el fruto de cosas que nosotros hemos permitido y de errores que hemos cometido. Pero tengo que decirles a los papitos y a las mamitas que nos escuchan: tomemos decisiones, papás y mamás. Quien tiene la autoridad en la casa son papá y mamá. Así los hijos sean mayores de edad, pastor, porque es que hoy en día estamos programando a los hijos para que nos manden a nosotros. Cuando tengas 18 años, no es cuando tengas 18 años. Cuando tú seas independiente, te vas de la casa y puedes hacer lo que tú quieras. Pero así su hijo tenga 25 años, ya tenga una mayoría de edad, mientras viva con usted, tiene la responsabilidad de sujetarse a su autoridad y a las normas de la casa. Eso es lo que Dios establece. Nosotros tenemos que aprender a ser sujetos. Y debemos tomar medidas. Nunca es tarde, pastor, para hacer cambios. Hay que tomar medidas. Así nos guste. Y entendamos algo, papás. Cuando nosotros tomamos medidas, no vamos a ser populares. No, porque es que hay un afán, uno encuentra en los padres como un afán de ser populares y de ser los padres chic con los hijos. No, ciertamente sujetar, disciplinar y tomar decisiones no le va a gustar a los hijos. Y tenemos que partir de ahí, pero eso es algo que ellos van a agradecer con el paso del tiempo, ¿no? Pero lo importante es el bienestar de nuestros hijos, y las decisiones que tengamos que tomar, aunque no sean muy populares, las debemos tomar. Entonces, papás y mamás, a ejercer la autoridad que Dios nos dio y a tomar las decisiones que haya que tomar. Claves en el Internet, regulación de tiempo de uso en el Internet. El uso del Internet va a ser un Internet social. En casa vamos a hacer un uso social del Internet, en una zona social de la casa, para evitar este tipo de problemáticas. Bueno, a nuestro invitado, el doctor John Jairo Camargo, muchísimas gracias por este tiempo y por esta ilustración de este tema tan vigente que sin duda en unos próximos meses o tiempo volveremos a abordar, porque este tema no para acá, este tema es un tema vigente. Doctor, muchas gracias. Pastor, a usted y a todos los oyentes, muchas gracias, y primeramente, por supuesto, al Señor también. Muchas gracias a todos. Bueno, cualquier duda sobre este tema o cualquier información adicional sobre este tema de nuestro invitado, con muchísimo gusto estamos a disposición de poder entregar, de poder dar un correo electrónico de nuestro invitado para que pues las personas obviamente puedan seguir informándose de la pornografía. Estaremos a disposición. La invitación es muy especial para que continúes escuchando la programación de www.cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. Programación 24 horas.